Bueno, como habíamos anunciado, tenemos gran expectativa de escuchar al doctor Juan Villena, cuya especialidad es la infectología, pero que en este caso de facto nos va a hablar sobre la aplicación de su disciplina médica a la pandemia. Doctor Villena, muy buenas noches. ¿Cómo está usted, estimado Fernando? Bueno, un gran placer acompañarlo. Preocupado estamos, doctor. Queremos saber qué se puede temer, qué podemos prever y qué podemos hacer para evitar que la variante Delta del coronavirus pueda conducirnos a una tercera ola. ¿Cómo ve usted esta perspectiva, doctor Villena? Fernando, acaba usted de utilizar el término que se emplea precisamente en variantes como esta, la Delta. Es decir, es una variante de preocupación, ya no es una variante de interés. El otro término es el de interés y este es de preocupación cuando va generando algún cambio, ya sea en la velocidad con la que infecta a otras personas o empieza a mirarse la posibilidad que no haya una respuesta total a los anticuerpos que se generan con la vacuna que tenemos el día de hoy. Es decir, este virus se replica muy rápidamente en las personas, o sea, produce infección más rápidamente. En Rusia, un enorme número de pacientes que han sido afectados, lo mismo que en la India y en Gran Bretaña, inclusive con esta variante. Es decir, es una variante de preocupación. El otro detalle es que OMS, no hace poco, acaba de constatar una nueva mutación en esta variante, ya no solamente la mutación que le dé el nombre de ser Delta, sino que le denominan ahora Delta Plus, porque además de tener este problema ya visto en la población en la India, de una replicación muy rápida y de infección enormemente veloz comparativamente con las otras, además parece ser que esta Delta Plus escapa al control por la vacuna. O sea, toda vacuna nos preocupa ya. Eso es. O sea, cualquier vacuna de las actuales hasta el momento parece ser que está sucediendo eso ya. O sea, lo que temíamos y sabíamos que iba a suceder y que pronosticábamos para el próximo año, da la impresión, no estoy confirmándolo, Fernando, pero por favor quiero dejarme entender en el sentido de que la propia OMS acaba de señalar su preocupación porque esta variable ya estaría mostrando alguna capacidad para poder eludir a los anticuerpos que se generan con las vacunas actuales. Doctor Villena, o sea, esta variante de la variante, llamada Delta Plus, ha sido identificada ¿dónde? Y la pregunta es, si llegara al Perú, Dios no lo quiera, si llegara al Perú, ¿llega por contagio de gente que se desplazan de los lugares donde ya existe, o es que la mutación de la mutación se produce autónomamente en todos los países donde hay una prevalencia de la mutación Delta? Excelente, Fernando. Lo que sucede generalmente es que cuando aparece una mutación, esta se va diseminando progresivamente con las personas que van transportando. El hecho está en que precisamente como el virus intenta evadir de la mejor forma las barreras que pudiera tener para replicarse o para infectar a otras personas, entonces autónomamente un virus empieza a tener una mutación en alguna zona en especial. En el caso de los coronavirus, la mayor parte de mutaciones importantes son a nivel de la espiga o el spike, que es la llavecita que hace que el virus penetre en las células. Y es lo que hace que tenga un aspecto repugnante. Y es lo que hace que tenga un aspecto repugnante también. Eso es una especie de antenitas. Y entonces allí es la mutación. Pero si luego hay otra mutación en la misma región, en la misma espiga, imagínese usted, van habiendo 2, 3, 4, un número diferente de mutaciones que van cambiándole la forma. La forma de esa espiga va siendo completamente diferente. Cuando varía discretamente, quizás los anticuerpos siguen actuando, pero si sigue mutando y sigue mutando en la misma zona, una mutación sobre otra,
la arquitectura ya es absolutamente diferente y entonces los anticuerpos no van a actuar. Eso es lo que se temía y es lo que se teme, y que, dicho sea de paso, los laboratorios ya predecían esto, porque muy temprano Pfizer mismo dijo: no hay mucho problema, apenas aparezca un nuevo virus, ya tendremos nosotros en 2 semanas o 2 meses la nueva vacuna, porque estamos en condiciones de poderla producir. Pero aquí viene el problema. Claro, lo pueden sintetizar en 2 semanas, pero ¿en cuánto tiempo la van a producir? Estamos hablando de 6.000 millones de dosis para todo el planeta, o 5.000, o 3.000, o lo que quieran. Pero estamos hablando de miles de millones de dosis que hasta el día de hoy no se ha logrado producir. Por eso es que hay déficit en todo el planeta. No es que en algún país ya están vacunados todos, en ningún lugar, y no es porque no quieren, porque capacidad tiene. Lo que sucede simplemente es que no hay la suficiente vacuna para aplicarla en todo el planeta simultáneamente. Ahora bien, doctor Villena, ha llegado Villena, una noticia que me parece, permítame un comentario, sí, por favor. Solamente un pequeño. Lo fundamental está en que la velocidad de vacunación debe ser lo más alta posible, para no darle tiempo al virus que siga mutando. De acuerdo. Cuanto más nos demoremos en vacunar a toda la población, muchas más facilidades para que mute. Y está sucediendo. Estados Unidos ha anunciado que va a donar una cantidad de vacunas a Perú. No sé si esto sea real al final del camino, pero lógicamente, si Perú es uno de los países con más baja cobertura hasta el día de hoy, no llegamos al 10% de vacunación, no llegamos al 10%, podemos ser una fuente donde el virus mute permanentemente y la fuente para que llegue a cualquier país del mundo, un nuevo virus. Por esa razón, es necesidad de cualquier país de la cobertura más rápida con la vacuna que se tenga, con la vacuna aquí no es cuestión de cuál es la mejor vacuna, que si tiene 95, 98, no. Aquí la cuestión es, con la vacuna que tengamos, nos vacunamos lo más rápidamente posible para evitar que el virus siga mutando. Bueno, la vacuna, como usted lo ha subrayado, es el elemento clave acá de la lucha contra el coronavirus en general y de sus variantes en particular. Sin embargo, hay también otras medidas que tomar. Por una parte, el análisis genómico, es decir, ¿somos o no capaces en el Perú de identificar el tipo de variantes con las que estamos lidiando? Aparentemente sí, hemos identificado 3 en Arequipa y 1 en Lima. Entonces la pregunta es, ¿estamos cualificados científicamente? Y en segundo lugar, una vez que se identifica, como es el caso de Comas, se nos ha dicho, se ha aplicado un cerco epidemiológico, y hasta el momento no está establecido ningún contacto de esa persona que se haya contagiado. Pero la pregunta es entonces, ¿de dónde es que él ha adquirido esa variante del coronavirus? Tiene que haber sido contagiado por alguien, solamente que no hemos rastreado debidamente la cadena. Explíquenos, por favor, estos 2 conceptos: análisis genómico, por una parte, y cerco epidemiológico, por otra. En principio, Fernando, usted lo ha descrito exactamente como es. No hemos efectuado el seguimiento adecuadamente, porque no se puede escapar y menos aún no puede detectarse dónde empezó el caso original. Ya tenemos el que está infectado. ¿Y de dónde viene? Ese es el detalle. El detalle está en que tenemos que hacer una secuenciación no a 10, sino a 1.000. Y estas condiciones no las tenemos en Perú. Tenemos la posibilidad de hacer una secuencia genómica en un número determinado de personas, pero no las suficientes. Entonces, cuando decimos, ya tenemos el primer 1 de 1.000, ¿cómo lo hemos encontrado? O sea, no encontré el único caso que esté en Lima. Eso es imposible, pues sería una suerte pues exagerada, como sacarse el número de la lotería, y la lotería, un número único en 100.000. Entonces, ¿cómo podemos certificar que es la única persona? No, aquí en Lima ya está circulando el virus, en primer lugar. Y en segundo lugar, no estamos capturando adecuadamente. Y le voy a decir algo que me apena decirlo. Hace unos días, un amigo médico me llama y me dice, ¿sabe qué? Tengo una preocupación. Me dijiste que llame al 104, al 103, 114, no sé qué número, pero llamé
porque tuvimos un contacto con una persona que está ahora infectada y les dijimos, tuvimos contacto, médico él, y me contestaron diciendo, sí, pero si no tiene síntomas no hay quien vaya. O sea, pero si estamos hablando que si un paciente tiene contactos, inmediatamente se realiza un cerco y se le realiza la prueba a todos los contactos. Esto lamentablemente no está sucediendo y lo puedo certificar por el caso que les estoy contando. El médico me dice, pero estoy hablando, te voy a hablar en voz alta para que me escuches. Inclusive le dijo, estoy hablando con el doctor Villena, mire, tomó mi nombre, el colega, y estoy hablando con el doctor Villena y me dice que ustedes tienen que venir a tomarme la muestra porque hemos tenido contacto con una persona que ya está claro que está infectada. Y dijeron, a ver, espere un momentito, le voy a dar más información. O sea, tomaron nota, pero al final la respuesta fue, no podemos ir hoy día. ¿Qué quiere decir cerco epidemiológico? Ahora bien, cuando se da con alguien que se ha infectado, y que es posible que se haya infectado además con la variante Delta o Delta Plus, esperemos que no llegue acá, ¿cuánto tiempo toma hacer un reconocimiento genético de la variante que ha infectado a esa persona? ¿Cuánto tiempo toma? Si se tiene la posibilidad de desarrollar en el laboratorio, eso no es muchas horas, Fernando, aunque parezca mentira. ¿Por qué? Son 6 horas para hacer el diagnóstico, para precisar si es el coronavirus, y luego la secuenciación genética, que les va a tomar un tiempo más o menos semejante. No estoy con la información certera para decirle cuánto se están demorando aquí en Perú. Pero el tiempo es exactamente el mismo, no tiene por qué ser Pero diferente. si fuera el caso... Si usted tiene hoy día las muestras, para mañana está hecho el diagnóstico de cuántos casos son diferentes, porque se pudo hacer un secuenciamiento siempre y cuando se tenga los reactivos suficientes y las condiciones para desarrollar la secuenciación. Y en ese caso, ¿en qué consiste exactamente el cerco epidemiológico que se aplica para evitar que esa persona, establecido que ha sido infectado con una variante peligrosa, no esparza el virus? Porque el concepto cerco epidemiológico llevó a la imagen en algunos, que yo quisiera que usted la aclare y la excluya, de que se podría cercar todo comas. Estamos hablando de una comunidad de 500.000 habitantes. Eso es totalmente imposible. Explíquenos, por favor, cómo se aplica el cerco epidemiológico. El cerco epidemiológico se puede iniciar cuando las personas que se detectan es de una infección que está empezando. Ya tenemos 1 millón de personas. ¿Qué vamos a limitar? Ya tenemos la mitad de una población. O sea, eso es imposible hablar de un cerco epidemiológico. Tendríamos que decir, esta población no sale de Perú, por ejemplo, o no sale de Lima, por ejemplo, pero no podemos hablar de distritos, porque ya tenemos la mitad del distrito o el 20% del distrito infectado. Si empieza una infección cualquiera o estamos siguiendo una cepa específica, el cerco epidemiológico se refiere a todos los contactos que tiene una persona en quien se detectó el virus. Detectan en mí. La prueba me hacen hoy día soy positivo. Todos los contactos que tuve desde hace 5 días, idealmente, por lo menos esos 5 días que tuve la infección, y si son 2 semanas, mejor aún, porque muchos pueden estar sanos, tienen que ser seguidos. A todos se les tiene que hacer la prueba. Los más cercanos, todos mis contactos familiares, mis amigos, mis vecinos, deben ser inmediatamente detenidos para hacerles la prueba y aislarlos en tanto se tenga el resultado. Imagínese usted, ¿por qué? Porque podrían estar asintomáticos o podrían recién haberse infectado el día que tuvieron contacto conmigo o han pasado 2 días. Entonces no es suficiente los 2 o 3 días que pasaron desde que se aproximaron, en mi caso, a mi casa, por ejemplo, sino el número de días que tienen que estar aislados para no infectar cuando se detecte la positividad. Pero tenemos el personal, tenemos los recursos necesarios para realizar lo que usted está diciendo, reconstruir todas las personas que han tomado contacto durante varios días, 1 semana o 2, con el infectado. ¿Tenemos el personal? ¿Tenemos recursos para...? Lamentablemente, Fernando, no estamos en esas condiciones y por eso le decía hace unos minutos, si ni siquiera estamos haciendo un seguimiento elemental a personas que evidentemente están señalando el contacto y que están pidiendo que vayan a hacer las pruebas. Entonces, si esa es la realidad, es lo mismo que la vacuna. Debiéramos estar vacunados, pues,
pero hasta ahora no tenemos el 10%. No estamos en condiciones de enfrentar una pandemia como la que tenemos el día de hoy. No tenemos oxígeno, no tenemos hospitales bien equipados, no tenemos unidades de cuidados intensivos para los pacientes diagnosticados. Y menos aún, tenemos pruebas suficientes para hacer un seguimiento genómico en todo el país. Imposible, pues, no tenemos condiciones. Podemos hacer el diagnóstico en casi todo el país, porque ya tenemos laboratorios que son capaces de hacer un PCR, la reacción en cadena de polimerasa, que es la prueba que se hace para la detección del virus, ¿cierto? Esta prueba la podemos hacer en gran parte del país el día de hoy. Cuando empezó la pandemia, teníamos un solo laboratorio, el Instituto Nacional de Salud, que estaba en condiciones de desarrollar la prueba. Y luego se fueron progresivamente aprobando otros laboratorios, otros centros, para que se pueda llevar a cabo la prueba genómica, que es la prueba indicada para detectar el virus y en esa prueba también hacer la secuencia genómica. No, lamento decirlo, no estamos en condiciones ni de vacunar en el tiempo corto a toda la población, ni de hacerle pruebas a toda la población como debiera ser en caso de un cerco de acuerdo, o doctor. Una secuenciación genómica a nivel nacional. Muchas gracias, se ha quedado corto el tiempo. Espero que pueda venir Fernando, pronto nuevamente, porque contamos con su claridad de palabra. Ya sé que usted, aunque moleste, dice las cosas. Palabras finales, por favor. Sí, sabiendo todo esto, cuidémonos, pues. Buen uso de la mascarilla, lavado de manos y distanciamiento lo más que puedan, pero seriamente. De lo contrario, tendremos una enorme ola en los próximos días. Tomamos muy en cuenta su recomendación, doctor Villena, porque viene de usted y porque ha sido argumentada de la manera clara como lo ha hecho usted, y esperaremos también que usted pueda colaborar con la transferencia al próximo gobierno, cualquiera que sea el 28 de julio, puesto que necesitamos personas que hablan claras y que no teman molestar a los jefes. Así es que si no hay eso, no hay ciencia y no hay curación. Muchas gracias, doctor Villena, infectólogo, que nos ha explicado claramente los riesgos que enfrentamos y las limitaciones que padecemos. Muchas gracias por su sintonía. Que tengan todos una buena noche. Nos damos cita mañana a las 7 a una nueva versión de las 5 de las 7. Buenas noches.